ayer, la cita de los viernes por radio La Séptima. Muy buenas noches a todos los oyentes de Neuquén del Ayer. Hoy vamos a hablar sobre la profesora Irma Acuña. Mientras pensaba qué tema elegir para la columna de esta noche de Neuquén del Ayer, me dije a mí misma, no he hablado de ninguna mujer destacada de Neuquén del Ayer. Entonces recordé a mi profesora universitaria de la última materia que cursé en mi carrera de profesorado en Historia, y esa materia se llamaba Seminario de Literatura Hispanoamericana, y la titular de la cátedra era la profesora en Letras Irma Acuña. Irma Acuña era una neuquina nacida y criada, o como también se suele decir, una NEC. Ella era desde muy niña apasionada y nostálgica del paisaje neuquino, del viento, de las bardas, la arena. Ese sentir árido y agreste, tanto el paisaje, el frío, el viento, como los arenales que arrastraba la flora autóctona, lo supo plasmar poéticamente desde muy joven. Deduzco que esa pasión y facilidad por la escritura fue lo que la llevó a elegir la profesión de, valga la redundancia, profesora y luego doctora en letras. Esta destacada docente neuquina, a quien hoy homenajeamos, se recibió de profesora en letras en la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca. Pero antes de ello, por supuesto, Irma cursó la escuela primaria en la escuela número 61 y el colegio secundario en el conocido San Martín en la Avenida Argentina. Así que, para el año 1950, Irma egresaría del secundario y más tarde emprendería el viaje a Bahía Blanca para estudiar en la mencionada Universidad del Sur, donde se graduaría en el año 1958. Más tarde, una vez recibida de la Universidad Nacional del Sur como profesora en letras, Irma Acuña estudió y se perfeccionó y se doctoró en otros países. Por ejemplo, fue becaria en el Collège de France en su tesis, que luego la llevó a doctorarse en letras españolas. Además, esta tesis ella la finalizó en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue una destacada docente en letras en universidades también de nuestro país, no solo en la Universidad Nacional del Comahue, sino también en la Universidad Nacional de La Plata, y dio clases en varias escuelas de la ciudad de Neuquén. Aquí en la UNCO se desempeñó como profesora titular de cátedra en las carreras de letras y de historia. También fue investigadora del CONICET. Fue miembro de la Academia Argentina de Letras en 1999. También es necesario mencionar que Irma Acuña tuvo que exiliarse en la Ciudad de México porque sufrió la persecución durante la última dictadura cívico-militar y volvió al país recién en el año 1989. Aquí en la ciudad de Neuquén, Irma es muy reconocida. Tanto es así que una biblioteca del barrio Rincón de Emilio lleva su nombre en su honor, y también un espacio cultural. Además, el municipio de la ciudad de Neuquén la homenajeó en el año 2019 instalando un pequeño monolito con una placa sobre la avenida Argentina a pocos metros del monumento al general San Martín. Irma Acuña
falleció hace 20 años, el día 2 de mayo del año 2004. En lo que pude conocer de ella, Irma era una persona cálida, amable, accesible, como docente, sencilla, fácilmente entablaba diálogo con los alumnos y alumnas en los pasillos, y a través de sus clases conocí mucha literatura latinoamericana en el seminario que cursé al final de mi carrera, como ya les comenté antes. Pero ella era una apasionada de la poesía y del paisaje neuquino. Sus poemas transmitían mucho sentir y verdadero. A nivel provincial, se impuso el día 2 de septiembre como Día de la Poesía Neuquina en conmemoración a ella, ya que ese era el día de su nacimiento. Pero además, Irma dejó un vastísimo legado para las letras y la cultura provincial, que tiene que ver, como dije antes, con ese sentimiento y ese arraigo con la neuquinidad, podemos decir, como un verbo prácticamente inventado por los que somos neuquinos. Y así lo manifiestan sus poesías y los títulos particulares y en sintonía con su sentir que ella daba a sus poesías, como por ejemplo Tejedera, Bardas, Lucero, todos títulos y contenidos que hacen referencia a la cultura de la población autóctona, al paisaje, a la aridez, como dije antes, y la más destacada para mí de sus poesías, o que he seleccionado para esta noche, es la poesía neuquina. Esta poesía que voy a leer a continuación se encuentra en el libro titulado Neuquina, pero además hay otro libro que me pareció su título el más interesante para destacar, que se llama Pasajera del Viento, y que es una antología poética, una de las más conocidas de su vasta trayectoria, como dije antes, o su legado, o el tesoro que tenemos, que además hace poquitas semanas, si no mal recuerdo el mes pasado, con motivo de un aniversario más de su fallecimiento, el Museo Paraje Confluencia le brindó un homenaje a través de una muestra que montó en sus salones. Así que hasta allí me acerqué y vi dicha muestra en dos de las salas de nuestro museo, que para mí, pero en lo personal, es muy preciado y lo visito bastante seguido, y pude ver la cantidad de libros escritos por ella, ¿no es cierto? La cantidad de poemas, poesías, antologías, que tenían que ver con distintas experiencias de ella en América Latina, pero más profundamente hacía hincapié la muestra en su trabajo de escritora de lo neuquino. Y la poesía titulada Neuquina dice así: nací en Neuquén, oasis del desierto, inmenso reino del potente viento, millonario de arenas y de piedras, arauco triste de gente nueva. Tengo el alma aborigen y labriega. Nací en Neuquén, nostálgico del indio, para quien fue el audaz y el atrevido. El extranjero lo pobló de arados, de frutales, de viñas, de álamos, pero él siguió soñando con las tribus. Nací en Neuquén y por las noches hondas, cuando todo se acalla, mi alma loca trepa las bardas, atraviesa el río y tras la cruz del sur halla el camino que conduce al secreto primitivo. Y cuando lejos parta, no habrá olvido para mi valle, mi arenal, mis ríos, ni el salvaje furor del viento terco. Nací en Neuquén, sonrisa del desierto, y en él
quiero dormir el largo sueño. Esta poesía fue escrita en 1956. Y para ir finalizando esta columna, les comento a modo anecdótico que cuando le conté a mi padre, que también es un neuquino Nick, nacido y criado aquí, le mencioné el nombre de la profesora Irma Cuña, mi padre me dijo, ¿Cuña? Entonces yo le pregunté, sí, Cuña o Acuña. No, me dijo mi padre, tiene que ser Cuña, la hija del peluquero. Preguntale, me dice mi padre, si su papá era peluquero. Me dice mi padre, debe ser él, el que me cortaba el pelo a mí cuando era chico. Y allá fui, y la clase siguiente le pregunté a la profe, ¿su papá era peluquero? Y me dijo que sí, que era uno de los primeros peluqueros del poblado. Bueno, vaya esta anécdota para los que a veces sentimos que en Neuquén todos se conocen, o por lo menos los que nuestros padres y abuelos nos transmitieron. Quizás pensando o añorando ese pueblo que en Neuquén ya fue y que hoy no es. Hoy caminaba por las calles del centro neuquino y miraba todas las casas, las propiedades antiguas que están en venta, los grandes edificios que crecen día a día, y dije, qué lejos que estamos del Neuquén del ayer. El Neuquén de hoy realmente crece de manera abrumadora. Bueno, siempre caigo en lo anecdótico, pero bueno, como les comento siempre, esta página y la radio, ahora, este año, este nuevo emprendimiento de Juan González, tiene un objetivo que es recordar, pero de manera lúdica, es decir, por medio de la nostalgia, recordar aquello que nos hizo felices o que hizo felices a nuestros padres, y nuestros padres y abuelos nos lo transmitieron a nosotros, a las generaciones un poco más jóvenes. Bueno, ya para despedirme, les comento cuáles son las fuentes que he consultado. He consultado todo por vía web, así es que entré a la página del Fondo de la Cultura Económica, que es una editorial, el sitio de YouTube de la Casa de las Culturas de la provincia de Neuquén, la página web del municipio y una entrevista que le hiciera el diario Río Negro al periodista Pablo Montanaro, donde habla acerca de la vasta obra de Irma Cuña y el homenaje que se le hiciera a ella. Y también una entrevista también a Pablo Montanaro en la radio de Leu5. Muy buenas noches y espero que les haya gustado.